En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. ...1977... Glorieta en el Meyer, Río de Janeiro. El comienzo. Después, una funeraria. É preciso agir ou exercitar a palavra de Deus para que se possa conquistar aquilo que Deus tem prometido nela. Hoy, el Templo de Salomón. El propio obispo Edir Macedo, hace 43 años, cuando dijo que predicaría a todo el mundo, quedó desacreditado. Imagínese si en ese momento les dijera a las personas lo que sería la Iglesia Universal hoy. Ciertamente sería internado en un manicomio, pero ignoró todo y a todos y creyó. La Biblia dice que tenemos que mirar hacia Abraham. Hoy, sin embargo, también podemos mirar hacia el obispo Macedo, pues sus historias son similares a las de Abraham, porque cuando él fue llamado, era solo un hombre con un sueño, venciendo una lucha año tras año. Abre-nos as portas, abre-nos, Senhor, quebra as barreiras. Probando a Dios para tomar posesión de la promesa hecha para los que son fiel a Él. Y le bendijo y dijo: Bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Él me ha dado el acceso a tener carros, el acceso a tener casa. Dios ha bendecido grandemente como yo no me lo esperaba. La verdad, tengo mi carro, estoy estable. En este tiempo, aunque hay muchas crisis, a mí me sobra trabajo, la verdad. Ahora cuento con mi negocio propio, tenemos casa propia. Noviembre, el mes del poseedor, para aquellos que son fieles y prueban a Dios para conquistar sus promesas. Busque una iglesia universal del reino de Dios para saber cómo ser parte de este gran propósito de fe. Su amigo de fe, Pastor Oliveira. Olá, que tal? Muito buenos dias. Que a luz do Espírito Santo repouse sobre todos ustedes. Bom início de semana. Damos início a nosso programa de fé, Hablando de Vida. Programa que tem a função de levar a você vida através da fé. Muito buenos dias a você, ama de casa. Buenos dias a você, amigo trabalhador. Muito buenos dias a você, abuelita, que todas as manhãs está aí sintonizada com nós, que a força de Deus repouse sobre todos ustedes. Eu quero começar essa programação desta manhã de hoje, lunes, já orando por los fieles. Orando por los fieles. A palavra de Deus disse no livro de Provérbios, déjame ver acá, capítulo 28, el versículo 20, disse claramente, no capítulo 28 de Provérbios, el versículo 20 dice claramente: el hombre fiel tendrá muchas bendiciones. El hombre fiel tendrá muchas bendiciones. El fiel, Dios lo toma de una manera diferente.
la persona fiel. Estamos hablando de fidelidade a Deus em todos os sentidos, pero como estamos en el mês de la consagração de los fieles, el mês de la bendición del poseedor, talvez quando usted escucha los anuncios hablando la bendición del poseedor, usted nos pregunta, ¿de qué se trata? A Bíblia disse que Abraão, quando ele venceu a los reis de allá Sodoma e Gomorra, quando foi resgatar seu sobrinho, a Bíblia disse que Abraão, depois dessa vitória, agarrou o botim, a recompensa, as riquezas de todos seus inimigos. E em um determinado momento, o sacerdote chamado Melquisedeque apareceu delante de Abraão, bendicindo Abraão e dizendo: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou em las manos de Abraão todos os inimigos, e bendito seja Abraão por el poseedor del cielo y de la terra, el criador del cielo y de la terra. Abraão, recebendo esta bendição, por reconhecimento que quem lhe deu a vitória foi Deus, disse a Bíblia que Abraão le deu a Melquisedeque los diezmos de todo, dejando assim um exemplo para nós del primeiro fiel, el primeiro homem que separou lo que era de Deus, que separou as primícias para Deus, e assim Deus le llenou de bendições, le prosperou. E hoje em dia nós temos testemunhos, como vamos escuchar daqui a alguns instantes, de pessoas que vivem a mesma fé, reconhecem que o que Deus ha dado para elas ha sido algo grandioso, elas separam o que é de Deus e estão contando cada programação os testemunhos de suas grandezas, de la grandeza de Deus em suas vidas. Quando eu digo suas grandezas, suas conquistas e vitórias, graças ao poder de Deus. Nós vamos a um testemunho. Logo depois deste testemunho, eu vou fazer uma oração especial para os fieles. Você que é fiel, tenga aí cerca de usted su saco del diezmo, el saquitel del diezmo, para que podamos determinar que su trabajo, las obras de sus manos sean bendecidos. Já regressamos. ¿Cómo era usted cuando llegó a la iglesia? ¿Qué situación vivía? Ok, mire, bueno, mi vida era destruida cuando llegué a la iglesia. Llegué con vicios de alcohol, marihuana, cocaína y por último hice crack. Así. ¿Llegó a usar crack también? Sí, así es como llegué a la iglesia yo. Un día iba pasando por enfrente y un grupo de obreros estaban ahí evangelizando, invitando, y me invitaron a pasar. ¿Usted llevaba cuánto tiempo ya en los vicios? Yo llevaba como unos 16, 17 años ya. ¿Usted había intentado salir del vicio? ¿Trató de salir de ese problema de alguna forma? Sí, dejaba, ¿no? Por un tiempo, pero volvía. Pues que no tenía la fuerza, el valor, ¿sí me entiende? Ni dejaba por una semana, unos meses, pero volvía y era peor la situación. Así es como llegué a la iglesia. Me entré y un pastor oró por mí. Fue un viernes y me dijo, vuelve el domingo. Entonces ahí volví. Lo que más me agradó es de que cómo me atendieron las personas. Es lo que me gustó. Cada vez que iba, me atendían, platicaban conmigo, me orientaron. Fui haciendo mi cadena, me liberé de los vicios y de ahí escuché de diezmos, ¿no? De ofrendas. Pues me torné diezmista, ofrendante y luché y recibí el Espíritu Santo. Después seguí escuchando, seguí viniendo, participando los miércoles, recibí el Espíritu Santo y luego hice pues un voto con Dios, una prueba. Tenía una deuda yo de $26,000, pero después de esa prueba Dios abrió una puerta. Y tuve cómo pagar esa deuda de los $26,000. Salió de esta deuda, o sea,
sus enemigos económicos ahí, como en el Mar Rojo, fueron destruidos. Sí, por completo. Entonces, bueno, seguí luchando, pero aún así seguía solo, porque también llegué con el problema de divorcio, ¿no? Eso es donde me llegó más a buscar, a aferrarme más de Dios, porque pues la mujer llegó y dijo, quería el divorcio, ya no más. Entonces yo ya no podía quedarme en la casa, tuve que salir, fui a vivir con unos amigos de Arrimado. Entonces de ahí luché más, y la prueba es que hice de eso, pues me llevó, ¿sí me entiende?, a ver la bendición de Dios. De ahí pagué la deuda y me casé de vuelta. Dios puso una mujer en mi camino, llena del Espíritu Santo, y me casé, compré mi casa, tengo 2 carros nuevos, y hace poquito abrí mi compañía. Es decir, un hombre que llegó 16 años en las drogas, fracasado en la vida sentimental, la economía, todo. Hoy, usted dijo, tiene carros, tiene su casa propia. Sí, la compramos, y carros nuevos, tengo 2. Y ahora no trabajo para nadie más, trabajo para mí. Yo contrato gente para hacer trabajos, y pues en esta campaña voy por más. Que Dios me lo bendiga mucho más. Senhor nuestro Dios y Padre, por la fe, yo bendigo a los fieles. La misma bendición que el Señor entregó a Abraham. Mi Dios, el Dios poseedor del cielo y de la tierra, abrió caminos para Abraham. Hizo de Abraham el hombre más rico, importante de la palabra de Dios. Y ele separou lo que era suyo. Ó Deus, a todos aqueles que são fieles, eu determino bendição em seus trabalhos, em las obras de sus manos, aonde pongan a planta de los pies, eles prosperem, avancem. E, meu Deus, tenham sabedoria e inteligência para fazer bom trabalho. E hoje, que está começando a semana, eles tenham vitórias em todo o que venham a projetar e planear. Em nome do Senhor Jesus, sejam bendecidos todos os fieles. Amém. Amém. Sejam bendecidos. A bendição do poseedor del cielo e da terra está sobre sua vida. Recuerdo que todo o mês de novembro estamos cada domingo consagrando a los fieles. Cada domingo estamos bendicindo a los fieles en el altar, para que a mesma bendição que Abraão recebeu, los fieles hoje também pueda receber. Amém? Vamos então a essa chamada que habla del aceite de la consagração de los fieles, uma canção hermosíssima, e já regresso com mais del programa Hablando de Vida. El poseedor. Obispos y pastores de varios continentes del mundo. América del Norte. All the way from America, USA, Houston, Texas. Oceanía. I am Bishop Flávio from New Zealand. I am speaking with you from Oceania continent. Asia. I'm coming to you here from the altar at the Universal Church in Hong Kong, China, in the continent of Asia. África. We are broadcasting from Park Station Cathedral here in Johannesburg, in the African continent. Europa. I'm here at the altar of our Universal Church in England, and we are part of the European continent. Y Jerusalén, en el Medio Oriente. Shalom to all of you. I am here in the Valley of Safef, in the old city of Salem, today Jerusalem. En una sola fe. Hacer que sea un poseedor. God of the Bible, in the name of Jesus Christ, we bless this oil. When this oil be mixed with the other olive oil,
which the bishops they consecrate there in the country where they are. And this person receive this anointing, the blessing of the possessor, it will be, my God, upon them. We determine that new blessings will be acquired and will be established. And if there were any financial losses, you will help this person recover. When they receive this oil, they are going to be anointed with it. And they are going to receive the same anointing that was upon Abraham. Your people will receive this anointing upon the top of their heads in the month of November. And we determine, my Lord, as they are consecrated, may their cups overflow. We present to you so that you may consecrate it and bless with the same bless that Abraham had, the bless of the possessor. When this person, the faithful tithers, receive this anointing, my Lord, there will be no pandemics, no virus, no crisis, nothing that will stop this person. We consecrate this oil in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Y le bendijo y dijo: Bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Todos aquellos que son fieles a Dios serán ungidos con el aceite del poseedor. Este domingo, a las 7:09 de la mañana, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria, Pariba, número 32. Esa es tu voluntad para mí, que yo crea en ti, que crea en ti. Sé que en tu nombre hay poder y esa es tu voluntad para mí, que yo crea en ti, que crea en ti. Atribulada, sin angustiarme, en apuros, sin desesperarme, perseguida, nunca desamparada, derribada pero jamás destruida, porque este es mi fe. Yo volaré las montañas más altas segura, los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria, porque este es mi fe. Yo cruzaré el mar recio que oculta el camino, detrás de mi Señor Jesucristo iré y lo cruzaré, porque este es mi fe. Esta es mi fe. Yo creí, por lo cual hablé, y esa es tu voluntad para mí, que yo crea en ti, que crea en ti. Yo sé que en tu nombre hay poder y esa es tu voluntad para mí, que yo crea en ti, que crea en ti. A veces atribulada, sin angustiarme, en apuros, sin desesperar.
porque esta es mi fe. Aleluya, esta es mi fe. Hey, hey, hey. Esta es tu fe, esta es tu fe, esta es tu fe. Oh sí, oh sí, oh sí. Hey, hey, hey. Esta es mi fe. Su programa de todos los días está en el aire. Hablando de vida. Nada, absolutamente nada es capaz de vencer la verdadera fe. Por lo contrario, pues siendo ella el poder de Dios, ella vence todo y aún se mantiene inabalable. Y aquellos que nacieron de Dios tienen ese poder. Y ese poder tiene que fluir naturalmente para vencer todos los problemas de este mundo. Por eso, también el Espíritu de Dios afirma categóricamente: es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Prepárese. Coloque un vaso con agua cerca de su radio, porque en breves momentos estaremos en oración. Estamos de regreso con el programa Hablando de Vida. Hoy lunes en nuestra iglesia estaremos determinando que las puertas y los caminos se abran para los que están en esta cadena de la prosperidad. Recuerdo que en el altar está el arca de la alianza, que representa la presencia de Dios. Dentro del arca nosotros tenemos las fotografías de las personas que quieren prosperidad, que colocaram em seus corações, o pastor John está aqui a meu lado, colocaram em seus corações que o ano de 2020 não vai terminar assim. Deus tendrá que fazer algo glorioso em suas vidas, e Deus está mostrando cada lunes uma direção precisa para que as pessoas que vêm com seus projetos, que vêm com seus planos, puedan receber a orientação de Deus. Amém? Ahorita, às 7 da manhã, já tivemos a primeira reunião. Temos 10 da manhã a 3 da tarde, especialmente na noite de las grandezas de Deus, às 6:30 da tarde. Já ao cair do sol, estamos aprendendo de Deus como tomar decisões precisas. Eu quero que você preste atenção a um testemunho de um cambio, de uma transformação. Por quê? Quando nós escutamos os testemunhos, nos damos conta que o que diz a Bíblia, o evangelho não consiste em palavras solamente, sino em poder. O evangelho não consiste em palavras, sino em poder. Quando vemos uma pessoa relatando o cambio que Deus ha hecho em suas vidas, em sua vida, vemos que o mesmo Deus de ayer é o Deus de hoje. Deus quer ver seu povo triunfando, avançando e vencendo. Amém? Então, eu vou preparar-me para escutar um testemunho, mas eu quero que você, se você necessita de ajuda, de oração, você pode comunicar-se com essas linhas telefônicas 717-9180 ou através do WhatsApp 782-3314, e com gosto vamos orientar-lhe, vamos ajudar-lhe, incluso vamos colocar seu nome aqui no aceite consagrado. E se você nos assiste por nossa página, nos comentários você pode escrever seu nome ou o nome da pessoa que você quer incluir para a oração. Amém? Vamos fazer uma oração especial por a senhora Esther Molina. Também a senhora Blanca Gonçalves Morales. Vamos fazer uma oração por Inês Hernández Román.
E vamos fazer a oração por Daniela Alves. Se você me escuta através de Alfa 93.1 FM, creio que estamos conectados por la rádio e também por nossa página do Facebook. Deixe preparado aí vaso com água, porque daqui a alguns minutos vamos unir a fé em oração. Amém? E logo depois do testemunho eu regresso, porque também quero escutar a palavra de fé do Obispo Macedo, falando sobre como honrar a Deus. Amém? Vamos então a esse testemunho. Já regresso com todos vocês. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Armando. ¿Qué pasó, señor Armando? Yo era una persona muy vacía completamente. Yo me refugiaba en el licor porque desde pequeño mi padre me golpeaba para que tomara licor. Si no tomaba, él me golpeaba y decía que tomando yo me podía ser hombre. Entonces yo crecí desde pequeño refugiado en el licor. Llegué y me casé a los 14 años, conocí a mi novia, me junté con mi novia. Y ese relacionamiento no duró porque había golpes, maltratos ahí en mi casa y nos separamos. Hubo 2 niños ahí en ese relacionamiento. Entonces, cuando nos separamos, ella me dijo, tú nunca vas a ser feliz. Te maldigo, ella me dijo la muchacha. Tú nunca vas a ser feliz. Y así fue. Así yo crecí, llegué hasta los 18 años tomando, me quedaba en la calle, dormido ahí, borracho, todo perdido, vacío completamente. Entonces, conocí otro relacionamiento, igual. También perdí mi esposa, nos separamos y me vine para acá, para los Estados Unidos. Yo pensé, dije, allá va a ser otra vida, otro cambio. Conocí a otra esposa aquí en los Estados Unidos y sucedió lo mismo. Ahí con esta persona duré 10 años, hubo 3 hijos de por medio. Igualmente, problemas porque yo estaba refugiado en el alcohol, en el vicio. Lo que me llenaba era irme al nightclub, a la cantina, hacía fiestas, ahí yo me sentía a gusto, feliz, pero regresaba para la casa sin dinero, sin nada, completamente vacío de todo. Y me ponía en el cuarto ahí triste, a llorar yo solo y sin esperanza, nada. Ya que trabajaba a la semana, agarraba mi cheque, de vuelta otra vez a tomar, y yo desatendía a mi familia, la desatendía, yo nomás quería para mí, no para mi familia. Y yo veía para mí que eso me llenaba, el licor y andar así en las calles. Entonces yo era una persona completamente vacía, que no encontraba yo el rumbo y el camino. ¿Cuándo fue que su vida tocó a fondo? Cuando mi vida tocó a fondo, cuando visité a los brujos. También fui a visitar porque yo quería un cambio de vida. Pero antes de ir a los brujos, yo fui a otras iglesias a buscar ayuda. Y no, la persona que me invitó, ella frecuentaba la iglesia y ella estaba enferma. Entonces yo miraba a ella enferma, yo como ella viniendo a la iglesia, buscando a Dios, no se cura. Entonces para mí dije, no, esto no sirve para mí. Entonces yo volví, fui a buscar a los brujos y ellos me hablaban con certeza. Yo les platiqué mi problema, que yo quería un cambio en mi vida sentimental, yo quería una transformación, y el brujo me decía, lo va a ver. Y me empezó a hacer limpias y amuletos y todo eso. Y sentía yo en las noches muchas pesadillas, sueños feos, horribles. Yo al siguiente día le decía al brujo, oiga, pues está pasando eso conmigo. No te preocupes, es normal. Entonces de ahí todo eso, que yo fui a visitar a los brujos y todo eso, me entró un vicio de ir al casino. Ya tenía el del licor, me entró el vicio de ir al casino. Ahí todo tiraba ahí en el casino. Y ahí pues me llegaron enfermedades. Me dio muchas enfermedades a mi cuerpo, por perder la vista, diabetes, colesterol, alta presión, escalofríos, que por las noches yo tenía que tener un abanico ahí al frente de mi cuerpo, porque era en tiempo de noviembre, diciembre, enero, a esos frillazos, yo de todos modos usaba un abanico ahí para que sentía unos calores horribles en mi cuerpo y completamente enfermo. Y estaba por perder la vida también. ¿Quién invitó a venir a la iglesia? A una persona que conocí en un trabajo. Ella me dijo que al solo mirar mi rostro me dijo, tú estás muy mal, tu vida está muy mal. Le dije, pero ¿cómo sabes? Ven, ella cargaba un periódico y me dijo, mira, aquí hay muchas familias
que fueron transformadas, y me empezó a orientar, a decir, y le dije, no, yo no creo, le dije, porque ya fui a iglesias y no me resolvieron el problema. Entonces, ¿cómo es posible que si tú me invitas, ven, haz una prueba, yo te invito y tú vas a ver que... Pero esa persona me hablaba con una certeza, porque ella ya había experimentado con Dios y tenía ya la bendición. Entonces yo dije, bueno, voy a aceptar tu invitación. Desde el primer día que llegué a la iglesia, ahí yo sentí en mi vida un cambio, que ya cuando se terminó el servicio, la reunión, que llegué a mi casa, yo dormí como nunca, como muchísimos años que no podía dormir, que no tenía paz. Entonces yo dije, bueno, voy a seguir yendo, y así fue que fui frecuentando, haciendo mis cadenas y todo eso, y mi vida fue cambiando. Todo lo malo que había en mi cuerpo se fue quitando. Entonces todo ese vacío que yo sentía adentro de mí, Dios empezó a llenar adentro de mí, y empecé mi vida a cambiar, porque no tenía nada, ni para la gasolina ni para comer no tenía. Y cuando empecé yo a hacer eso, prueba con Dios, mi vida fue cambiando económica, y mi salud, todo fue transformado, y empecé a tener paz y tranquilidad, porque yo hice una prueba con Dios, y Dios me contestó, y Dios es grandioso. Cambió todo. Cambió todo, cambió toda mi vida. Felicitaciones por su fe, Dios le bendiga. Fe, esperanza, optimismo, certeza, hablando de vida. Deus está vivo, estamos mostrando que Deus está vivo através de hechos. Contra hechos não há argumentos. E algo interessante de los testemunhos é que Deus hace todo nuevo en la vida de las personas que creen. El domingo estávamos hablando las 6 actitudes que podemos tomar, não solamente en la iglesia, en la calle, en el trabajo, en la casa, atitudes que vengan a honrar a Deus, E nessas atitudes estava incluído a honestidade, estava incluído agradecer a Deus, estava incluído ser uma pessoa generosa, algo glorioso e maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus está preparando um povo que vai mostrar sua luz em todos os lugares. Amém? E hablando de honrar a Deus, lo mismo que hablávamos el domingo, eu quero, antes de orar, escuchar a palavra do obispo Macedo, o obispo fundador da Igreja Universal, uma palavra que eu tenho certeza que fortalecerá seu coração. Vamos incluir para a oração a senhora Sandra Delgado, também a senhora Elida Gonçalves, a senhora Mônica Romano e também Graciela Noemi. Vamos então a essa palavra. Vamos a essa palavra fuerte que fortalecerá sua fé, e já regresso orando em seu favor. En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Pues mi amiga y mi amigo. Pues bien, mi amiga y mi amigo, cuando nosotros hablamos de la fe inteligente, estamos excluyendo a la fe religiosa. Porque la fe religiosa
ella nos hace pensar que nuestras aflicciones vienen de Dios, así como también las bendiciones. Nos hace pensar en que hay suerte y también azar. Nos hace pensar lo siguiente: me siento mal porque debo haber hecho algo malo en mi vida. En fin, la fe religiosa no le da la opción de razonar, de pensar, pesar y tomar una actitud. La fe inteligente se basa en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. O usted cree en la palabra de Dios o no cree. Si usted no cree, olvídese de lo que le estoy diciendo. Cambie el dial. Pero si usted cree en la palabra de Dios, esa palabra promete una vida de calidad para aquellos que se alían, que se asocian, que se casan con Dios. Vea usted lo que dice el texto sagrado y que vale para usted, para mí, para todas las personas. No importa su religión, no importa quién es usted, si es feo, lindo, delincuente o un héroe, si lo merece, si no lo merece, nada de eso hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es lo que está ahí, la palabra. Vea usted lo que Dios dice. Dios le está hablando a un sacerdote suyo, un sacerdote. Él dice así: por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sabe con quién está hablando Dios? Con un sacerdote que priorizaba a sus hijos, un sacerdote que, a pesar de servir a Dios, él honraba a sus hijos más que a Dios. Entonces Dios se enojó con este sacerdote llamado Elí, porque él había puesto a sus hijos por encima de Dios. Ahora, la fe inteligente pesa esto, y usted ha de convenir en que no es justo que el Creador, el que nos da los cielos, el que nos da la tierra, el que nos da el aire, que nos da el sol, aquel que nos da la vida, aquel que hace que la semilla plantada en la tierra crezca y se multiplique de sus frutos, aquel que bendice a los que lo honran, no es justo que sea puesto en un segundo plano en nuestra vida. Usted, mi amiga y mi amigo, no está sufriendo porque sea malo, no es porque lo merece, no. Usted no está sufriendo, ya sea con un problema de salud, con un problema económico, ya sea con un problema familiar, sea cual fuera el problema, no importa. Usted está sufriendo porque ha puesto a Dios en un segundo plano de su vida. Usted no ha honrado al Señor en su vida, y porque lo ha despreciado, Él también lo ha despreciado a usted. De acuerdo con lo que dice el texto sagrado, ese sacerdote de Dios, llamado Elí, que dejaba que sus hijos hicieran lo que no debían hacer, lo que no deberían hacer, y no les llamaba la atención, no los corregía, no había rigor en la educación de sus hijos.
Entonces Dios lo removió del sacerdocio. Mató a sus 2 hijos y también mató al sacerdote. No dejó herencia, no dejó, por así decir, lo que Dios había prometido, que era la herencia perpetua de ser siervo del Altísimo. Mi amiga, mi amigo, con Dios es así. De la forma en que usted lo trata a Él lo trata a usted. ¿Sabía de eso? Usted recibe de Él lo que le da. Si lo desprecia, usted es despreciado. Si lo considera, usted será considerado. Todo depende de usted. Y Él es tan justo, que Él deja en sus manos su futuro. Deja en sus manos el derecho de elegir la vida o la muerte, la ganancia o la pérdida. Él deja en sus manos el derecho de hacer su propio destino. Dios es justo, es perfectamente justo. Si usted lo coloca como el Señor de su vida, si usted lo honra, Él va a honrarlo también, va a honrarla también. Si no lo honra, usted puede ser religioso, puede ser católico, espiritista, evangélico, puede ser un pastor, puede ser un delincuente, puede ser un héroe, puede ser homosexual o heterosexual, lesbiana, puede ser lo que sea. Pero si usted lo honra, Él lo va a honrar también. Si usted lo desprecia, Él también va a despreciarlo. Solo depende de usted. Entonces no depende de su religiosidad, no depende de su religión, no depende de sus méritos, no depende de su padre, de su madre, de su patrón, de su empleado, no depende de nadie. Su vida depende de usted. Esa es nuestra fe. Nosotros dependemos de aquel a quien servimos. Si yo sirvo a mi Señor Jesucristo, Él me honra porque yo lo honro. Si yo no lo honro, Él tampoco me va a honrar. Por lo tanto, así funciona con Dios. Es esto por aquello. Yo sé que es un juego de palabras duro, pero es la realidad. Es esto por aquello. De la manera en que usted da, Él le da a usted. Si usted lo desprecia, Él también lo va a despreciar. Si usted lo honra, Él lo va a honrar. Y no es solo honrarlo con los diezmos, con las ofrendas, no, es honrarlo con su propia vida. Es tener un carácter, es tener un comportamiento correcto, es vivir en la verdad, es hacer lo correcto, lo que es correcto. Y usted será la gloria de Dios en este mundo. Cuando hacemos lo justo, lo correcto, cuando vivimos lo que Él predica, lo que enseña, la verdad, la discreción, Él le enseña a la persona a ser honesta, correcta, verdadera. Si vivimos eso, Él también nos honrará. El Obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Senhor nuestro Dios y Padre, en tu nombre estamos aquí, Senhor, em oração, sabendo, ó Deus, que cada oração é oída por el Senhor e que por la fé quero que su poder alcance a esta persona que ora comigo. Há tantas pessoas, Senhor Jesus, sem forças, não têm forças para lutar mais, pois uma enfermidade, um câncer, um tumor, um problema familiar lhe ha quitado as esperanças. Pessoas, meu Senhor, que são dominadas por uma mentira. Ela vive uma vida falsa. Delante de las pessoas uma coisa,
pero quando chega na casa, há vazio, uma família disfuncional. Senhor, matrimônio de fachada. Esta pessoa que vive na miséria, que, meu Deus, hasta hora não ha podido comer, porque, Senhor, não há dinheiro, não há trabalho, não há nada. Meu Deus, esta pessoa, meu Senhor, que ha sido vítima de maldições, por todos os lados que é de haver a envidia, a bruxeria. Senhor, toca-la. Senhor Jesus, libera-la. Ahorita mesmo, Senhor, como esta oração chega neste hospital, cura o enfermo, levanta o caído, arranca este dolor do corpo que ela, meu Senhor, está aguantando e suportando durante dias. Senhor Jesus, anos, meu Deus, bendiga cada uma destas pessoas, dá-lhe forças para que hoje mesmo tome a decisão de buscar-te. E, meu Deus, se ela lhe busca, te encontrará. Oh Deus, consagra este vaso com água, por la fé ao beber del água, sem remédio espiritual. Senhor, cada nome que está dentro do aceite, também todas estas pessoas sejam tocadas. É o que lhe pido, Senhor, e lhe agradeço desde já, com a certeza de la vitória. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. E você que crê, diga com o pastor amém e amém. Se você crê, agora mesmo, o poder de Deus te toca, o poder de Deus te cura e te levanta. Pode beber del vaso com água, seja livre de todos os males. Amém. Que honra é saber que sou tu que eres tan grande e infinito, placeres quando lloro e tu estás cerca. Que honra es tener un Padre eterno, que precioso eres tú en es algo inexplicable de decir. Sé que cuando estoy en tu presencia crece mucho más la esperanza de contemplarte para... Muy bien, chegamos ao final de nossa programação de esta manhã. E eu tenho a plena certeza que você empezará essa semana com muitas bendições, porque agora mesmo o poder de Deus lhe ha alcançado, o poder de Deus está aí com você, o poder de Deus lhe está fortalecendo, curando. Levante sua cabeça e creia que hoje muitas coisas serão diferentes para você. Amém? Dejo para você a invitação de nossa Igreja Universal aqui em Bonaire. Se você quer nossa ajuda, as portas da igreja estão abertas. Estamos aqui para orientar-lhe e para ajudar-lhe. Você não tem que pagar absolutamente nada e não importa seu credo religioso. Você é bem-vindo. Caia Indústria Pariba número 32. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Já são muito tempo de sofrimento e de dolor, e Deus lhe mostrou nesta manhã que Ele pode restaurar a história de sua vida. Le esperaremos. Amém? Recordando que hoje estaremos em la madrugada de la oração. Todos os lunes, de lunes para martes, oramos a la medianoche, delante del altar, a las 3 de la madrugada e a las 5:30 de la manhã. Estamos em madrugada de oração, somos sacerdotes e devemos orar em seu favor. Amém? Que tenham uma feliz manhã, bom dia e hasta a próxima. Tchau, tchau. Te amo, mi Señor. Tenemos abiertos 7 días a la semana para dar así lo mejor de nosotros y lograr el cambio de vida que usted tanto desea. Agenda semanal de la Iglesia Universal.
Lunes, tenemos una reunión dedicada para ayudarlo a encontrar la estabilidad y prosperidad financiera para su vida. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Martes, lo ayudamos a encontrar la plenitud de la salud. Participe de la reunión de sanidad. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Miércoles, reunión de los hijos de Dios y estudio bíblico para usted que necesita de avivamiento y fortalecimiento espiritual. En esta reunión usted aprenderá cómo tener un verdadero encuentro con Dios. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Jueves es el día en que nosotros ponemos nuestras fuerzas para dar así la oportunidad de ser feliz en la reunión titulada Terapia Familiar y Sentimental a las 6:30 de la tarde. Viernes, en la Iglesia Universal luchamos cara a cara contra el mal para acabar con los problemas espirituales que no dejan que usted alcance la paz que tanto desea. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Sábado, participe de una reunión que va a eliminar todo, incluso cualquier obstáculo que está limitando su vida, en la reunión de los casos imposibles a las 7:30 de la mañana. Domingo, gran concentración de fe y milagros con el tratamiento espiritual para la cura del alma, del cuerpo y del espíritu. Una reunión de fortalecimiento espiritual y cura divina, especialmente a las 9 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde con el estudio del oro y del altar y a las 6:30 de la tarde. Si usted quiere más información sobre el trabajo que la Iglesia Universal realiza, puede visitar nuestra página de Facebook Iglesia Universal del Reino de Dios Bonaire. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.